Hablar en la mañana de hoy con un precandidato, una precandidata a diputada nacional, en este caso por la ciudad de Buenos Aires. Nos mudamos de la provincia, nos venimos a la capital. Vamos a hablar con Gretel Ledo, que representa a la lista del Partido Federal, Federalismo Puro, lista 8A, la que encabeza como precandidato a diputada nacional Julio Bárbaro. Y Gretel es la segunda en la lista. Hola Gretel, buen día, ¿cómo te va? Maximiliano Lecky te saluda, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Maxi? Muchas gracias por la invitación. Por Muy favor, bien. gracias a vos por aceptar esta charla, esta invitación a conocer tus propuestas. Bueno, las primeras propuestas y sobre todo te quiero enfocar la primera pregunta, ¿qué representa el espacio de Partido Federal a nivel ideológico? Bueno, es interesante la pregunta, bueno, teniendo en cuenta que sabemos que estamos en un año con un escenario bastante polarizado y pareciera que la grieta le da de comer a muchos, no solamente políticos, sino aquellos que realmente quieren borrar del mapa a pequeños partidos, si se quiere, ¿no? Hoy el Partido Federal representa una visión que no está en oferta, que no, hoy no se ve para el electorado, que está vinculado justamente a la visión del desarrollo productivo regional, a la visión de poder recuperar aquellos valores que están vinculados a la generación de riqueza del interior de nuestro país, a respetar lo que implica la descentralización, la desconcentración de poder, esa visión amplia que está más allá del tinte ideológico. No estamos hablando de un paraguas, sino que estamos hablando de un campo que está vinculado a cómo devolverle a nuestro país esa esencia a partir del cual se fundó incluso nuestra propia Constitución Nacional, que tiene que ver con esa raigambre vinculada justamente a cómo hacer para desmantelar este nivel de concentración de poder que hoy detenta la administración central. Y no hablamos de este Ejecutivo, hablamos en general de cualquier gobierno. Es algo que ya vemos una matriz de concentración desde la Ley de Coparticipación Federal, recordemos que es de la década del 80, a pesar de haber recibido un sinnúmero de modificaciones. Lo cierto es que continúa siendo una especie de bastión para el nicho político que se vale de esa concentración y de manejo de caja para poder digitar políticas en el interior del país. Entonces, fundamentalmente, lo novedoso de este partido es que estamos levantando realmente la esencia federalista. Hoy no hay ningún partido que hable de esto. De hecho, yo creo que el tinte unitario es un negocio político y no hay ningún espacio que lo esté hablando esto de manera totalmente llana. Por Su, otra parte, hablamos de la defensa irrestricta del interés nacional, hablamos de una agenda patriota, una agenda que ponga en primer lugar los intereses de la patria, que ponga en primer lugar los intereses del ser nacional, ¿no? Hay falta de identidad, porque hoy adolecemos de ausencia de identidad nacional. ¿Qué es lo que le está pasando hoy a gran parte de los argentinos que están encontrando la manera de irse del país porque no encuentran cómo realizarse, no encuentran cómo transmitir a sus hijos ese anhelo de poder no solamente formarse, sino echar raíces, de armar familia y de poder desarrollarse productivamente, económicamente, aquí en nuestro suelo? Eso está sucediendo porque no hay oportunidades para poder realizarse como persona. Entonces, hoy Argentina está expulsando a un sinnúmero de jóvenes que se han preparado, se han formado y no encuentran la manera de poder canalizar esas expectativas aquí. Hablo de los jóvenes porque si tenemos que hablar de la población sí. adulta o adulta mayor, directamente ya hay un desazón donde también está volcado hoy. Si vemos las encuestas, también hay gran parte de la ciudadanía que no tiene decidido el voto. O sea, hay gran parte de la ciudadanía que todavía no encuentra, porque, a ver, encuentra un desazón con la gestión actual, un desconcierto total, y lo que pasó en la gestión anterior fue sin palabras, porque realmente estamos pagando los patos rotos de la negociación con el FMI. Entonces, en ese intríngulo, en ese vaivén, donde no me siento identificado como argentino, ni con el oficialismo, ni con la oferta de la oposición, es donde hay que superar la grieta y poner la ficha justamente en espacios que van más allá de lo ideológico. Acá no Gretel, estamos hablando su, de o más mercado, o más Estado, no. Estamos hablando de cómo hacer para lograr sentar en la mesa a todos los actores que hoy generan la riqueza, que son sí. las provincias. Se Por eso hablamos entiende, de yo federalismo. entiendo lo que me estás explicando. Vamos un escalón más arriba respecto a mi pregunta y al análisis para profundizar en la propuesta de ustedes justamente. Supongamos que ustedes llegan al Congreso y se puede dar el debate y se desarticulan, digamos, esas cajas que vos nos estás describiendo y nos estás contando que se utilizan justamente para la política y no para la producción.
¿cuál serían las primeras propuestas para desarticular esto y a dónde pondrían los recursos? Bueno, la primera propuesta hay que echar mano a esa ley, que es la ley de 1988, la ley de coparticipación federal. Tenemos que modificar todo el mecanismo. Hoy, actualmente, todo lo que es recaudación de tributos y de impuestos va directamente al Tesoro de la Nación. Del Tesoro de la Nación se hace una redistribución de acuerdo a los porcentuales que fija la ley y donde, de acuerdo a un criterio específico, algunas provincias, algunas jurisdicciones aportan más de lo que reciben y otras reciben más de lo que aportan por una cuestión de solidaridad y volver a este plano de redistribución. Pero ¿cuál es el criterio y cuál es el nivel de discrecionalidad? Entonces, la propuesta es, esa ley no tiene por qué existir, directamente las provincias tienen que gestionar y manejar sus propios recursos, trabajar en el fortalecimiento de bloques regionales, de regiones, o sea, el NOA, NEA, Patagonia, Cuyo, o sea, fortalecer las economías regionales, con dispositivos incluso a nivel tributario que impliquen la erradicación de capitales que quieran invertir con ciertos beneficios, ya sea de exenciones, ya sea de contribuciones, incluso también, hoy por hoy, fíjense, la cantidad de planes sociales que tenemos, que hoy le representa al Estado, al fisco, una carga que es difícil de sobrellevar. Entonces, nosotros no estamos diciendo que hay que eliminar los planes sociales, lo que estamos diciendo es que hay que reconvertir esos planes sociales en dignidad. O sea, Lo que pasa, Gretel, que partís de pisos diferentes. Por ejemplo, si vos estás en la región central, que tal vez es la región núcleo, la más opulenta de la Argentina, y te comparás con el NEA o el NOA, que muchas veces ni siquiera tienen agua potable o gas, en el caso de Corrientes, en toda la provincia, estás partiendo de bases distintas para hacer, digamos, este cambio estructural en el sistema. Sí, totalmente. Acá lo que creo que hay que ponerle foco es al desarrollo de infraestructura, todo lo que tiene que ver, bueno, con la atracción también de inversiones para lo que es energía, y hay que tratar de bajar los costos vinculados a lo que es el transporte, ¿no? Porque hoy fíjense que el sistema ferroviario está totalmente parado. Recordemos hace muchísimo tiempo atrás lo que implica la llegada del ferrocarril, no solamente el ferrocarril de carga, sino también de pasajeros, la reconexión y cómo eso permitiría incluso volver a imprimir vida en cantidad de localidades y pueblos que, a ver, he recorrido todo lo que es la zona rural, por ejemplo, del interior de Salta, y realmente hay lugares que han quedado totalmente, digamos, con un nivel de pauperización porque se paró todo lo que es el sistema ferroviario durante la década del 90. Entonces, si queremos volver a bajar los niveles de costo de producción, incluso a nivel alimenticio, digamos, tenemos que generar, digamos, un nivel de trazado ferroviario que no sea radial y centralizado, sino que conecte todos los puntos más importantes, pueblo a pueblo, y llegar a ese nivel de inversión. Ahí tiene que estar el Estado presente, porque estamos hablando de una política de Estado donde el sistema de transporte tiene que haber un trazado, digamos, estratégico. Si lo dejamos librado, obviamente, a los capitales que van a querer, digamos, estipular cuál va a ser el mecanismo de conexión, bueno, ahí es donde realmente Argentina ha fallado. El tema es cuando nosotros el diseño estratégico de hacia dónde queremos poner a nuestro país, cuáles son los puntos que no son negociables a nivel inversiones donde detentan la llave de oro, si se quiere, esa acción de oro, ahí es donde el Estado no tiene que borrarse, al contrario, tiene que estar presente. Me refiero a todo lo que es la planificación. Entonces, si hablamos de regiones que hoy adolecen de ausencia de planificación central, porque siempre estamos en la emergencia y la coparticipación es parte de esa emergencia. Sí. Entonces, ¿con qué criterio yo simplemente redistribuyo ese dinero que llega del resto quizás de jurisdicciones más pudientes o con mayor nivel de generación de riqueza? Se redistribuyen, pero apenas a veces alcanza para poder costear todo lo que es el nivel de gasto público en una provincia. ¿Cuántas veces sucede que no alcanza ni para pagar salarios docentes? Hoy el nivel... ¿Cuánto está cobrando un docente? ¿Cuál diferencia hay entre cuánto cobra un docente en el interior del país, en Jujuy, y cuánto cobra un docente en Entre Ríos o en otra provincia? ¿Por qué tiene que haber esa divergencia? ¿Por qué divergen también en la calidad? Por eso hablamos de federalizar la educación, federalizar la cultura, o sea, que haya igualdad de oportunidades realmente en el mismo plano, y hoy eso no sucede. El centralismo no solamente es de caja, hay centralismo político y centralismo en la formación. ¿Por qué hoy gran cantidad de los argentinos tienen que emigrar para terminar no solamente sus estudios, sino para tener, digamos, el acceso a un buen trabajo en
la zona AMBA. Sí. ¿Sí? Recién, me quedan 3 minutos, pero me gustaría que en algún momento lo podamos profundizar. Pero si podés ser sintética y breve respecto a, vos nombraste que el espacio quiere el interés nacional o hacer foco en el interés nacional. ¿Cuáles serían los 3 o 4 pilares de ese interés nacional? ¿Qué es el territorio, la soberanía monetaria? ¿A qué se refieren con interés nacional? Bueno, por empezar, tener una agenda patriota. Hoy tenemos una agenda transnacional. Hoy tenemos una agenda que está defendiendo intereses foráneos, no solamente que arrancó en la gestión anterior, con la gestión de Mauricio Macri, cuando ingresa a todo lo que es la Agenda 2030, que es de público conocimiento, Sí. Y realmente la empieza a instalar desde el año 2015, y Argentina se torna una especie de sede de Naciones Unidas, porque hoy está operando en una especie de base satélite, donde lo que instrumenta o baja línea Naciones Unidas en un sinnúmero de frentes. Podemos hablar desde la educación, el tema sanitario, el tema económico, la reforma que se requiere a partir de un eje donde lo ambiental está por encima de lo productivo. Todo eso colisiona con el interés nacional. No hay una agenda que nace desde la perspectiva de desarrollo interno, sino que hay una perspectiva de cómo hacemos para colocarnos en esa mesa del Foro Económico de Davos, cómo hacemos para que Argentina tenga su silla. Entonces, eso que arranca en la gestión de Mauricio Macri se termina también profundizando o continuando con esta gestión. Entonces, cuando hablamos del interés nacional, es una agenda donde, si tenemos que cortar el cordón umbilical de ese interés foráneo, lo tenemos que hacer. Muy lo bien. tenemos que hacer porque hoy se está poniendo en tela de juicio cómo se digitan las partidas presupuestarias. También las partidas presupuestarias están haciendo foco en cómo hacemos para trazar programas de Estado en base a esos ODS, que son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de esa Agenda 2030. Entonces, esas son las cuestiones que hoy tenemos que avisorar, que no lo está haciendo ningún espacio político. Es verdad, es muy interesante. Bueno, pero lo vamos a profundizar. Me quedé sin tiempo porque llegamos a las 12 del mediodía. Bueno, te mando un beso grande, mucha suerte. Vuelvo a repetir tu lista, que es la 8A de Partido Federal, Peronismo Puro, que encabeza Julio Bárbaro. Te mando un abrazo grande, Gretel. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias, Maxi. Gran cariño, ¿eh? Gretel Ledo, precandidata a diputada nacional, en este caso segunda, en la lista que encabeza Julio Bárbaro por Partido Federal.